Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer un año más a la organización por haberme invitado a formar parte de esta jornada. Como antiguo alumno del IA Al-Ándalus, para mí es un auténtico honor poder estar aquí un año más y poder compartir un poco, bueno, pues algunos avances en algunas de las líneas de investigación que espero que sean de vuestro interés. Sin más preámbulo, voy a compartir la pantalla. Y se ve, ¿no? Sí, sí, perfecto. Bueno, pues como estaba comentando, mi línea de investigación principalmente se centra en todo lo que tiene que ver con la rama de visión artificial. Y en este sentido estamos haciendo algunos desarrollos con el tema de análisis de imágenes y concretamente, pues lo que todos estáis escuchando ahora, hay un boom desde 2016 en adelante sobre el uso de Deep Learning. Entonces, la idea principal de esta charla será centrarnos un poco en algunos aspectos, en cuáles son las principales aplicaciones que hay ahora mismo y cuáles son los desarrollos que estamos llevando a cabo nosotros dentro del grupo de informática aplicada en la Universidad de Almería. No sé si habéis escuchado el autobús, Automos, el proyecto que está en marcha, muy cerquita nuestra, en Málaga. De hecho, lo han puesto en funcionamiento hace bastante poco, es decir, la noticia es de febrero. Y es un autobús que te permite trabajar con distintos tipos de sensores y entre ellos llevan cámaras de visible y de otro tipo de sensores que nos permiten obtener información para trabajar y al final poder utilizar en algunos de los casos, sobre todo para la detección de peatones y otros usuarios, otros viandantes y otros elementos de la vía, redes o lo que llamamos deep learning, redes neuronales. Tengo aquí un fragmento de un vídeo, si me deja cargarlo, ¿vale? Y este sería, bueno, este es el autobús que está funcionando, un vehículo completamente autónomo. Aquí os fijáis, hay distintos tipos de sensores con distintos tipos de información y, bueno, en definitiva, el objetivo es, la ley actualmente parece que no permite, si fijáis aquí tenemos las cámaras del visible, el reconocimiento de los distintos usuarios o los distintos peatones que pueden aparecer por la vía y, bueno, la normativa que ahora mismo vigente impide que realmente vaya solo el autobús, por lo que tiene que ir siempre acompañado de un conductor que vaya dando soporte, pero es una de las líneas, una de las aplicaciones que seguro que habéis escuchado ya también en algunos otros vehículos que ya se han puesto en marcha. Tesla tiene algunos prototipos ya funcionando. Y bueno, esto es una realidad que quería compartir con vosotros, que además considero muy relevante que lo tengamos aquí y digamos que de alguna manera aquí lo que se trata de ver es cómo el usuario acepta o no, fijaros, aquí lleva cámaras del visible, cómo acepta o no este tipo de nuevas tecnologías al servicio de la sociedad y el interés que suscita, ¿no? Es una experiencia piloto que la han llevado a cabo en Málaga. Perdonad, a ver si... Ahora. Un segundo. Bueno, lo siguiente sería, cuando hablamos de inteligencia artificial, cuando hablamos de machine learning o cuando hablamos de deep learning, es muy fácil caer en el engaño y pensar que los términos realmente son iguales. Y no, hay una diferencia que los caracteriza a cada uno de ellos. A mí me gusta definir el concepto de inteligencia. Inicialmente, la inteligencia, desde un punto de vista más humano o más, sería como la capacidad de adaptarse al entorno. Y en este caso, la inteligencia, desde el punto de vista más artificial, sería aquella capacidad de desarrollar tareas complejas. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos intentando definir lo que sería una máquina que es capaz de imitar el razonamiento humano. Pero dentro de la inteligencia artificial hay distintos subconjuntos a las que engloba. Uno sería el aprendizaje automático o machine learning, que sería un subconjunto de la inteligencia artificial donde las personas van a entrenar a la máquina para reconocer
patrones que van a estar basados en datos y que nos van a permitir hacer determinadas predicciones. Y luego, dentro de ese conjunto de aprendizaje automático, de Machine Learning, estaría lo que conocemos como Deep Learning o aprendizaje profundo, ¿no? Que sería un subconjunto en el que la máquina es capaz de razonar y sacar sus propias conclusiones aprendiendo por sí misma. ¿Qué significa esto? Que lo que se ocupa es de emular el enfoque de aprendizaje que los seres humanos utilizan para obtener cierto tipo de conocimiento. Es decir, cuando nace la inteligencia artificial, uno de sus objetivos iniciales es justo esto, es ser capaz de emular cómo funciona nuestro cerebro. Es decir, cómo es capaz de procesar determinadas imágenes y de analizarlas para poder generar ese conocimiento. Es decir, nuestro cerebro es un órgano que en torno al 90% de la información que recibe o que gestiona o que administra está vinculada con esa información visual y que nos facilita o, digamos, de alguna manera es capaz de facilitar recuerdos, establecer nuestro propio aprendizaje a la hora de generar ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de la vida. Y este es uno de los objetivos que se persigue con el Deep Learning, ser capaces de emular este comportamiento natural que tienen los seres humanos e intentar acercarlo, ¿no? ¿Cómo aprende un ser humano? Es decir, cuando hablamos de inteligencia artificial y en este objetivo del análisis de imágenes, un niño aprende una palabra y dice, no sé, coche o perro, y cuando va andando por la calle, realmente, cuando aprende esa palabra, o papá o mamá, todo lo que señala va a ser papá, va a ser mamá, o va a ser perro, o va a ser coche, y aquí es donde entra la labor del tutor o el padre, madre, que se encarga un poco de decir, pues sí, eso es un perro, o no, eso no es un perro, o sí es un coche, o no es un coche. Y de esta manera lo que vamos a hacer es que de alguna manera va a generar un conocimiento, es decir, va a ir construyendo como una capa jerárquica con cada nivel de abstracción que va a generar que el conocimiento que se obtuvo en una capa anterior sirva de base para el conocimiento siguiente, ¿vale? Y aquí vamos a ir hilando un poco esos aspectos. Cuando definimos y estamos hablando de lo que sería algoritmos tradicionales o lo que es la computación tradicional, tenemos que tener en cuenta que tiene limitaciones. Es decir, nosotros seguimos la instrucción, todos los programadores, seguimos la instrucción de un programa y lo construimos. Es decir, nuestra idea es saber cómo se resuelve el problema, describirlo mediante un algoritmo y expresarlo en un lenguaje de programación. Esto sería la parte de algoritmos tradicionales y lo que englobaría esto a aprendizaje automático, algo más lineal, ¿no? ¿Qué pasa con Deep Learning? ¿Qué pasa con ese aprendizaje profundo? Bueno, el Deep Learning permite, en este caso a la máquina, aprender a partir de ejemplos. Es decir, nosotros tenemos que encontrar buenos ejemplos para definir la entrada y la salida y colocar una red neuronal intermedia que nos permita conectar la entrada con la salida, ¿vale? Para enseñar a la red a establecer una especie de mapeo correcto de los valores que tienen que ir tomando para generar los resultados que nosotros necesitamos, que nosotros preveemos en el estudio. ¿Podemos crear máquinas similar a la inteligencia que tiene el ser humano? Pues lo cierto es que más bien no, ¿de acuerdo? El estado del arte del Deep Learning nos dice que aún está lejos de crear esa inteligencia similar al cerebro humano. Realmente nuestro cerebro tiene unos 100 millones de neuronas, ¿vale? Usando Deep Learning podríamos crear muchas neuronas más. Por supuesto que podríamos crear muchas más neuronas que se podría modelar a través de una ecuación, que al final cabe en un renglón, etcétera. Pero una sola neurona real contiene 100 billones de átomos y decenas de miles de proteínas, que lo que van a hacer es emitir unas señales que simultáneas son capaces de responder a determinados estímulos, ¿vale? Podríamos hablar de algo parecido si hablamos de una GPU, este microprocesador que podría ser a lo mejor la mejor analogía con respecto a lo que es una neurona y una de las estructuras artificiales más complejas que se han podido crear y que da un poco sentido
a este concepto, pero aún estamos lejos de llegar a ese nivel. Si estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de deep learning y lo estamos aplicando al análisis de imágenes, es importante saber qué es la visión artificial. La visión artificial es la suma de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes. Realmente lo que se trata es, a través de la inteligencia artificial, poder procesar, analizar, reconocer, interpretar, comprender imágenes del mundo real con una finalidad, con un enfoque. Esta es la pregunta que a mí me gusta hacer mucho y que siempre dejo caer, es decir, ¿puede una máquina ver mejor que nosotros? Pues si pensamos desde el punto de vista de su capacidad para moverse en distintos rangos del espectro electromagnético, sí, sí puede ver mejor que nosotros. Es decir, podría analizar o podría ver imágenes que van desde el infrarrojo, pasando por ecografía, tomografía, rayo X, luz ultravioleta, que nosotros digamos que nos queda un poco lejos de nuestro campo de visión en el espectro visible, que es donde nos centramos. ¿Cuáles son las principales aplicaciones que nos vamos a encontrar dentro del Deep Learning a nivel general? Es importante tener en cuenta que a medida que el Internet de las cosas continúa haciéndose más penetrante, porque la mayoría de datos que los seres humanos y las máquinas crean están como desestructurados y no están etiquetados, tiene más cabida o hace más partícipe ese aprendizaje profundo, ese Deep Learning. ¿Vale? Porque permite incluirlo en distintos tipos de aplicaciones, ya sea análisis de Big Data, enfocado a procesamiento del lenguaje natural, diagnóstico médico, señales de comercio bursátil, seguridad de redes, identificación de imágenes, etcétera. Hay un largo etcétera en el que se aplica. Además, ahora está de moda. Ahora, una empresa que llegue y diga que meta el concepto de smart o que meta el concepto de inteligencia artificial ya suena un poco más cool, más guay y parece que tiene otra entidad y otro empaque. Si nos centramos dentro del ámbito de visión por computador, realmente cuáles son las líneas que hay centradas en Deep Learning, centradas en inteligencia artificial. Pues tenemos por un lado, quizás las tres que aparecen arriba son las principales. Clasificación de imágenes, detección de objetos y segmentación de objetos. Estos serían los tres pilares para mí en lo que es visión por computador. Luego hay otras técnicas, es decir, tenemos de reconstrucción, podemos sacar profundidad dentro de la imagen a través de Deep Learning, podemos hacer fusiones de estilos con imágenes, mejorar la calidad, inventarnos estructuras, inventarnos espacios, inventarnos caras, es decir, hay distintos enfoques que podemos resolver dentro del learning con visión por computador. Pero los tres principales para mí serían los pilares fundamentales en los que se está trabajando. Mira, os voy a poner un ejemplo. No sé si os suena la página de Kaggle. Es una página donde tienen un montón de bases de datos y además tienen competiciones en las que a los ganadores hay empresas en las que participan y dan una cantidad apañada de dinero por resolver algunos de los problemas con una tasa de acierto, digamos, alta. Nosotros, por ejemplo, hay una chica, una estudiante, Irene, que está trabajando en un trabajo fin de grado y ahora se ha centrado con Deep Learning y el procesamiento de imágenes. Inicialmente ha cogido y hemos extraído una base de datos de Kaggle y lo que hemos hecho ha sido intentar reconocer, igual que hacen en algunos de los ejemplos, identificar lo que es un gato y lo que es un perro, lo cual cuando le pasamos el algoritmo para clasificación de imágenes, nosotros le pasamos directamente una de esas imágenes, el sistema tiene que aprender qué es un perro y qué es un gato y luego validamos el sistema e intentamos ver cuál es la tasa de acierto y cuál es el error que se comete, ¿vale? Ahora mismo, bueno, pues la tasa de aciertos que obtiene Irene mejora la mejor tasa de aciertos, por ejemplo, que había en perros y gatos con la que estábamos trabajando. Y ahí realmente tenemos dos clases, perro o gato. El siguiente paso con el que estamos trabajando, con el que está trabajando Irene, es clasificar, pero clasificar distintas razas. Entonces, en lugar de tener dos clases, hemos pasado a tener 120 clases. 120 clases de distintas razas de perros. Fijaros, aquí, por ejemplo, aparece, pues, este sería un Border Collie, una de las razas, pues tendríamos etiquetado así unas 120 razas. Y los algoritmos de Deep Learning que nos funcionan, por ejemplo, muy bien con dos clases, como puede ser VGG 16, 19, no funcionan tan bien
cuando tenemos 120 clases, ¿vale? Luego veremos algunos parámetros, algunos elementos básicos, pero aquí, por ejemplo, el Inception, el V3, es uno de los que están funcionando mejor con 120 clases. De hecho, nosotros usamos una fusión de algoritmos, es decir, combinamos distintos, hasta 4 modelos preentrenados que fusionamos luego en una estructura jerárquica para utilizarla, es decir, cómo rizar un poco el rizo en este sentido. Realmente cuando hablamos de clasificación, en la clasificación de imágenes, tenemos que definir como dos elementos. El clásico, en el aprendizaje, en el que nosotros tenemos, imaginaros que tenemos un pimiento rojo, un pimiento verde, que serían las entradas, ¿no? Y nuestra salida es si es un pimiento rojo o no es un pimiento verde. Realmente nuestra salida no va a ser si es un pimiento rojo o no es un pimiento verde. Nos va a decir, es un pimiento verde con una probabilidad de 90 y tantos % y es un pimiento rojo con una probabilidad de un 20% en cada uno de los, cuando estamos trabajando directamente con Deep Learning. Pero hay una cosa curiosa que es lo que quería enseñaros para que vierais la diferencia. En la parte de arriba, nosotros cuando estamos procesando las imágenes necesitamos una parte de computación y extracción de características que es independiente del modelo de clasificación. En Deep Learning no. En Deep Learning las características van implícitas dentro de ese modelo de clasificación. Si os fijáis aquí, por ejemplo, cuando las aplicaciones a las que estamos normalmente acostumbrados de reconocimiento de rostro, si os podéis hacer una idea con este ejemplo en el que tendríamos una entrada... Disculpa un momento, José. José, ¿sí? ¿la presentación la estás compartiendo o simplemente nos estás contando? No, la estoy compartiendo. No se visualiza. Ah, ¿y por qué no se visualiza? Vete a se he estado compartiendo al principio y ahora sí, José. Y se ha dejado de compartir. Vale, avísame si, no sé si es dónde habéis quedado, por qué transparencia. Vale, vale, perfecto. Ha sido después del vídeo cuando ha dejado de compartirse. Ah, del vídeo. Vale, vale. Vale, pues mirad. Esto es un poco lo que estaba contando. Esto han sido, este vídeo. A ver, es que ahora se me va a quedar. ¿Esto lo veis ya? ¿Se ve? Sí, 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 ahora sí. Vale, vale. Vale. Pues, bueno, aquí hablaba de los conceptos, perdonad, porque hablaba de los conceptos, el cerebro humano, que sería un poco cómo aprende el ser humano, que es lo que he comentado antes, las diferencias, el que aún no llegamos todavía a tener máquinas capaces de simular el cerebro, los conceptos de visión artificial y el espectro, que es lo que he comentado, las aplicaciones. Estos eran los 3 pilares que he hablado inicialmente. Bueno, hay más, ¿no? Los 3 pilares o los 3 primeros elementos, que era la clasificación de imágenes, la dirección de objetos y la segmentación de objetos. Y esto es lo que estaba comentando de la clasificación de imágenes perro, gato o razas caninas con lo de esta página de Kaggle, por si queréis entrar, es muy interesante. Lo siguiente que estaba comentando era esta parte de Machine Learning, que era lo que comentaba con extracción de características y clasificaciones, las que iban independientes, y abajo en Deep Learning se fusionan, que se ve muy claro aquí en este ejemplo, donde tenemos una entrada donde van cada una de las imágenes, o se muestran cada una de las imágenes, y cada una de las capas ocultas, en lo que si os fijáis, la primera capa aparecen segmentos de trozos de cara que tampoco son muy reconocibles, pueden ser parte o trozos, y luego a partir de ahí aparece en la segunda capa ya elementos como nariz, ojos y determinados rasgos faciales que van aportando algo más de información hasta que llegamos a tener lo que sería una representación parcial de los rostros, pues en la parte de arriba, de abajo, de determinados elementos, que nos van a ayudar a construir el modelo y a seleccionar y reconocer qué tipo de cara estamos, con el que estamos trabajando. ¿Cuáles son los elementos fundamentales que hay en una red, en un algoritmo basado en Deep Learning, una red neuronal profunda? Pues tenemos la entrada y la salida. La entrada, en nuestro caso, en general, son una base de datos de imágenes, ¿vale? Normalmente, si estamos hablando de un aprendizaje supervisado, se suelen estructurar en carpetas y se suelen utilizar, pues cada una de las carpetas se le asigna perros, todos los perros estarían metidos en una carpeta y los gatos estarían metidos en otra carpeta y ahí sería un entrenamiento, ¿no? Algo así simple. Tenemos que tener en cuenta que la arquitectura de la red, tenemos distintas arquitecturas, redes full connected, que son completamente conectadas, es decir, todas las neuronas están conectadas con todas las neuronas, redes convolucionales,
que lo que hacen es definir una relación espacial entre neuronas, ¿vale? El concepto de convolución viene muy acorde con la imagen, de hecho se utiliza, las redes convolucionales prácticamente se integran en la mayoría de los modelos de Deep Learning porque aportan información espacial que en la mayoría de casos es vital cuando estamos trabajando con imágenes. Luego hay en las que llaman DNN, que eso habilita multitud de capas profundas, y hay algunas híbridas, por ejemplo, la mayoría que vais a encontrar, como el AlexNet, que tiene 5 capas de redes neuronales convolucionales y 3 capas de full connecting. ¿Vale? Ahora sí nos veremos un pequeño ejemplo para que lo veáis por encima. Y luego, cuando nosotros hacemos todo ese procesamiento, necesitamos hacer un entrenamiento, una validación y un testeo. Si nos centramos en el entrenamiento y la validación, realmente nosotros entrenamos al modelo con un número aleatorio de imágenes, que será un porcentaje del total, y vamos a validar con otro porcentaje aleatorio de un conjunto con el que no haya sido entrenado. ¿Vale? Del mismo conjunto, pero sin que haya sido entrenado. De esta manera nos podemos garantizar esa tasa de acierto y podemos generar ese modelo para que establezca la inferencia de la red que nosotros vamos buscando. Aquí habría un ejemplo de... Fijaros, este ejemplo no solo hace clasificación, sino que hace un posicionamiento en un recuadro para reconocer los distintos elementos que hay en la escena. Por ejemplo, la persona la reconoce para el chico que aparece aquí arriba, pues con un porcentaje del 0,99%. Y la chica que le acompaña, pues bueno, 0,98%. Y luego hay determinados elementos pues, que aparecen en la escena, pues desde un libro con distintos porcentajes de acierto, ¿no? Aquí esto es el pastel que aquí aparece con un 64% y, bueno, determinados elementos. Aquí fijaros que aparece un cuchillo y lo reconoce con un 99,7% y aquí te dice otra vez que es un cuchillo, pero realmente otro, yo creo que es una especie de cucharón o algo así para utilizar. Este sería un ejemplo de clasificación de imágenes, pero con localización, con Deep Learning. Este sería el ejemplo de la estructura AlexNet, donde hablamos de 5 capas que van a ser convolucionales, redes convolucionales, donde las neuronas están colocadas espacialmente y que son realmente relevantes para el procesamiento de las imágenes. Y luego tenemos la full connecting, en donde están todas las neuronas aquí conectadas con todas las neuronas. ¿Vale? Es algo diferente. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, digamos que nosotros le vamos a decir cuáles son las respuestas correctas al sistema. El sistema sabe, nosotros sabemos cuáles son las respuestas correctas y se lo vamos indicando para que de alguna manera el sistema vaya jugando con esa función de pérdida y vaya intentando acercarse lo máximo posible a la respuesta correcta. ¿Vale? Hay un concepto que se define como epoch, que son las distintas veces que pasamos por una imagen para hacer, o por un bloque de imágenes para hacer un entrenamiento, ¿no? Como el número de iteraciones, ¿vale? Esto incide directamente en el aprendizaje, es decir, un número de iteraciones muy alto, un número de epoch muy alto, puede repercutir en el aprendizaje. Si os fijáis, nuestro objetivo al final es, si tenemos dos clases, los círculos y las cruces, es distinguir esas dos clases. Al final necesitamos definir una frontera de separación. Tendríamos un underfitting, es decir, no sería una buena frontera de separación porque mezclaría aún así el resultado de unas clases y otras y no estaría muy clara la frontera. Este sería un perfil de una función o un modelo que separaría más o menos acorde o más o menos general las dos clases, aunque induce error aquí, pero parece que los círculos están perfectamente delimitados y la X también está más o menos delimitada, con lo cual es como si hubiera un poco generalizado el ejemplo. Y luego tendríamos el overfitting, que puede ocurrir cuando iteremos demasiado, que es lo que se llama un sobreentrenamiento o un sobreajuste que suele hacer, y es cuando ya realmente el sistema no generaliza, sino que va memorizando cada una de las imágenes que le vamos pasando e identificando esa imagen de qué tipo es. Realmente este sistema, si le incluye un nuevo dato o cuando se hace el testeo del algoritmo, suele inducir a muchos fallos porque esto no es real, es demasiado ajustado al problema en el que estamos trabajando. Claro, y ahora decimos, bueno, yo quiero resolver un problema concreto de visión artificial, quiero aplicar Deep Learning, ¿y qué hago?
qué algoritmo me viene bien o cuál me vendría mejor. Hay algunos preentrenados. Aquí, por ejemplo, tenéis una página, que es lo que llaman el Model Soup, que es como el zoo de modelos, ¿no? Es como un conjunto de modelos que, dependiendo del tipo de aplicación que intentes resolver, te funciona mejor un tipo u otro. Por ejemplo, si nosotros queremos segmentar imágenes, lo ideal sería que trabajáramos con YOLO, con este tipo de red. Si queremos utilizar, no sé, otro tipo de algoritmos, por ejemplo, de clasificación con pocas clases, a lo mejor el VGG19 es suficiente y no tenemos que irnos a otro. Si queremos ampliarlo, como he dicho antes, a 120 clases o trabajar con otra estructura, pues tendríamos otro tipo de ideas, como trabajar a nivel de profundidad. Lo mismo nos tendríamos que pasar a nube de puntos e irnos a tipos de redes net o algún otro tipo similar. ¿Cuál es la herramienta con la que nosotros trabajamos? Bueno, podéis trabajar directamente con Jupyter o con Colab y podéis jugar con OpenCV. OpenCV es la librería de visión artificial. Además, tiene competiciones también abiertas en la web, donde podéis entrar y yo las recomiendo. Nosotros trabajamos directamente en Python. Luego hay dos librerías muy potentes, TensorFlow y Keras. Nosotros hemos trabajado un poco más con Keras y los modelos de Keras. Las dos son perfectamente válidas, funcionan bastante bien. Hay algunas que implementan unos modelos y otras que no, aunque siempre puede incorporar modelos preentrenados que ya hay por distintos usuarios. Y luego hay algunas paquetes, alguna app que nos permiten trabajar con Machine Learning directamente sobre los teléfonos móviles tipo iOS, tipo Android. Hay algunos key específicos que ya ofrecen rendimiento para este tipo de servicios. Mira, os voy a poner un vídeo sobre un dron. Un dron, conocéis supongo la empresa Nvidia. Para mí Nvidia es una de las empresas más potentes. Para que os hagáis una idea, actualmente el volumen de trabajadores que tiene, no sé, de los que tenga contratado a nivel mundial, hay un porcentaje que podemos hablar, no sé, 1.500, 2.000 trabajadores que están exclusivamente analizando imágenes. Es decir, tienen a un coche moviéndose por la ciudad, están mapeando las ciudades y lo que hacen es, estas personas se encargan de etiquetar y decirle a una máquina cuáles son cada una de las regiones que van encontrando a su paso. Es decir, van supervisando todo ese proceso. Imaginaros el volumen de gente que tiene para conseguir entrenar el sistema. Y este dron es un trabajo que hay una sinergia en el que NVIDIA ha metido y ha implementado su potencial con todas las librerías que tiene y es bueno para enseñar un poco. Se llama Scadio y está basado en visión artificial. Lo bueno es que puede controlar a las personas que están interactuando, le hace el seguimiento y puede filmar desde distintos ángulos, ¿no? Pero siempre teniendo presente a la persona con la que, o el objetivo que tienen que grabar y que está en movimiento en cada momento. Bueno, estas son un poco las distintas opciones. Fijaros, y bueno, luego es capaz de meterse en entornos, tiene una proporción de 360 grados del entorno, es decir, tiene referencias de todos los obstáculos que aparecen. Y aparte de la visión artificial aparte de las cámaras integradas, lleva otros dispositivos también para detección a través de infrarrojo. Bueno, hasta 3,5 kilómetros. La verdad que el aparatillo es bastante apañado. Vale. Vale. ¿Sigo presentando? Sí, sigo presentando. No sé si... Vale. Bueno, hay distintos algoritmos también, distintas aplicaciones. Por ejemplo, este es un artículo que he encontrado que lo que hace es con Deep Learning. Imaginaros, tenéis imagen, para que lo veáis aquí a lo mejor más o menos claro, de cebra y de caballo. Y queremos jugar a ser Dios y a cambiar un poco la cebra, hacerla más tipo caballo o el caballo hacerlo más tipo cebra. ¿Vale? Bueno, pues tenemos algoritmos que nos permiten implementar esto.
No solo esto, sino que los van a permitir luego, más adelante, veremos el tema de crear, no sé si habéis visto, crear espacios nuevos a partir de otro espacio, o luego enseñar una presentación, una transparencia en la que viene la generación de cara nueva. Es decir, es capaz de inventar caras, inventar cosas y todo desde el punto de vista de la visión. Nosotros tenemos otro proyecto de clasificación de patologías en rayos X, que estamos colaborando con el Hospital Virgen de la Nieves, en el que este estudio se centra en, por un lado, segmentar la imagen para detectar dónde está el pulmón, ¿vale? Con lo cual, fijaros, aquí aparecerían, bueno, las imágenes iniciales, las más obtenidas y lo que se obtienen con el algoritmo de Deep Learning, es decir, para validar los modelos, ¿vale? Ahí estas son las aproximaciones, fijaros, no son exactamente igual, pero una aproximación. Y el objetivo al final aquí es detectar si existe alguna patología en una radiografía para evitar, para continuar el estudio con algún otro tipo de imágenes que puedan ser, no sé, un TAC o cualquier, una ecografía o un escáner, etcétera. Y este otro proyecto en los que estamos trabajando ahora también, y además estamos intentando avanzar con Deep Learning, y lo lleva también un chico que se llama Javier en la universidad. Luego, estas imágenes son un poquillo duras. Es otro proyecto que hemos trabajado o colaborado con el Centro de Atención Primaria aquí en Almería y que estamos pendientes de bueno, a ver si obtenemos financiación. Entonces es un prototipo con el que hemos estado trabajando para reconocer el estadio, primero identificar las zonas ulceradas y luego reconocer y clasificar el estadio. En la parte inicial de extracción o de reconocimiento de la identificación de la zona lo hacemos con Machine Learning típico y luego para los estadios estamos aplicando Deep Learning para el reconocimiento. Nuestra idea es fusionarlo todo, ¿vale? Pero inicialmente no tenemos muchas imágenes y no es muy potente el sistema, por lo que optamos por llegar a una parte intermedia. Desde el grupo de investigación, nosotros principalmente, bueno, este es uno de los proyectos que tenemos en el Ministerio, que sería un estudio de lo que es el enfoque holístico para interoperabilidad y coexistencia de sistemas dinámicos. Realmente, cuál es la implicación en Smart City, en el modelo inteligente. Y dentro de este proyecto hay una línea, que es una línea de interacción natural. En esta línea de interacción natural tenemos como dos líneas abiertas. Una, el reconocimiento de gestos utilizando Deep Learning, reconocimiento de gestos estáticos y reconocimiento de gestos dinámicos, es decir, a través de vídeo. Eso es lo que estamos analizando. Y un gesto dinámico de podría tener una secuencia de frame de ese tipo, ¿no? Si hacemos un swap left, un swap right, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha, el objetivo es que el sistema sea capaz de reconocer distintos gestos, ¿vale? Nosotros hemos descargado alguna base de datos externas con las que estamos trabajando para comprobar los resultados con los modelos que ellos tienen y luego queremos aplicarlos a otros que estamos generando nosotros. Esto sería a lo mejor, para que os hagáis una idea también, cuál sería una gráfica normal que podemos tener con distintos modelos. Imaginaros en este que utilizamos 10 clases, funciona bastante bien el UGG 19 y tendríamos dos curvas. Por un lado tendríamos la tasa de acierto, el acierto, y por otro los errores cometidos, ¿vale? O la pérdida que se produce, ¿no? La función de pérdida. Tenemos en color marrón, sería marrón y azul, que aparece aquí, sería la validación, ¿vale? Y con lo que hemos entrenado nosotros, lo que nos está indicando el entrenamiento sería, por ejemplo, la morada y cómo se va fusionando casi con la de validación. Y aquí la roja, la pérdida y cómo se fusiona también con la validación. Nada que ver cuando aplicamos otro algoritmo como el Inception, que la tasa de error es, bueno, altísima, ¿no? Fijaros, las curvas están muy dispersas. Un proyecto que también entra dentro de esto es el que estamos ahora también realizando, es reconocimiento de gestos de la mano. Este reconocimiento de gestos de la mano va en colaboración también con la Universidad Blas Pascal. César Osimani, que tenéis aquí abajo, es principalmente el que está liderando esta parte. Y bueno, este proyecto se basa en intentar hacer una interacción libre, sin mano, ¿no? O sea, sin teclado y ratón. Uno de nuestros objetivos que queremos implantarlo en la Universidad de Almería y queremos ponerlo a disposición dentro de salas tipo Anatie para que se puedan consultar información en la página web sin necesidad de tener, justo por la situación actual de pandemia, a nadie que tenga que estar limpiando el teclado y el ratón, y es uno de los objetivos, que se podría imponer en cualquiera, en un aeropuerto, en un cajero automático, se podría utilizar para cualquier tipo de entorno, ¿no? Realmente aquí nosotros no trabajamos
con una imagen como tal, en el sentido de que luego lo que tenemos son puntos, nubes de puntos. Trabajamos con el CloudPoint y trabajamos con redes tipo UNet de hecho, nosotros hemos mandado un artículo en el que hemos definido una red específica con distintos estadios para reconocer una serie de gestos en base a los key points. Nosotros traemos la información tridimensional de cada uno de los key points que aparecen en la mano y hacemos una serie de transformaciones que aplicamos dentro de la red. Os voy a poner un vídeo para que veáis cómo funciona el algoritmo. Este es César. Buenas, estimados, ¿cómo están? Les muestro un poquito el funcionamiento de este prototipo para controlar interfaces gráficas de usuario a través de los gestos y movimientos con las manos. Accedemos a controlar, podemos visualizar ahí que con la mano abierta se controla el desplazamiento del mouse, se controlan con distintos gestos, primero con la mano abierta, tenemos también el pulgar, el L, una B corta, un gesto de 3, de 4, el puño, ¿sí? Un montón de gestos. Cuerno, ¿sí? El índice. Entonces tenemos a disposición un montón de gestos, no un montón, en realidad son 11 gestos por ahora, se pueden incorporar más, pero con estos desarrollamos este prototipo que podemos controlar. Hagamos un ejemplo, vamos y abrimos un navegador web, ¿sí? Haciendo el clic, el gesto del clic, acercando el índice, o sea, de esta manera. Con el índice nos acercamos y hacemos el clic. Por ejemplo, vamos a abrir una página de YouTube, con el clic, tac, ¿sí? Se abre. Y con esto podemos navegar. Podemos ir a este primer video, hacemos un clic, abrimos ese video, podemos hacer el scroll, desplazarnos en toda la página con el puño, bajamos y hacemos un scroll de todos los comentarios de esa página o cualquier otra página. Queremos detener la reproducción, por ejemplo, hacemos otro clic y detenemos la reproducción, ¿sí? Ponemos play de nuevo. Y de esta manera podemos controlar muchas de las aplicaciones, prácticamente podemos controlar el sistema operativo de la computadora en la que se está ejecutando este prototipo. Bueno, este sería un ejemplo, a ver si me deja. A ver si no me salgo, me salió otra vez. Vale. Sí, voy a compartir de nuevo porque cuando le doy se sale. Vale. Ese sería uno de los desarrollos que tenemos más avanzado y que queremos implantar. Y estamos en proceso de implantación, principalmente ahí en el campus. También estamos viendo otras alternativas. Pero bueno, estamos todavía puliendo también el tema de la configuración para que sea lo más fácil para el usuario a la hora de interactuar. Sobre todo en una página web donde los enlaces son pequeños, a veces es un poco de trabajo moverse en ese entorno. Cuando el menú es como en la página es tipo YouTube, con los iconos un poco más grandes, no hay mucho problema. Aquí tenemos otra aplicación, el Deep Fashion, que también trabaja con una clasificación posicionando y reconociendo en la imagen y con una serie de puntos, de nubes de puntos, de key points, para poder reconocer e identificar los distintos elementos con los que se está trabajando. Que tenéis. Luego hay una página web también que se llama Coco. Esta página es fantástica porque tiene una base de datos enorme y lo bueno de esta página es que tú puedes seleccionar distintos elementos que ya están preconfigurados. Por ejemplo, una persona y un pájaro es lo que había seleccionado yo aquí y te busca, tiene un listado de pájaros y personas donde, si os fijáis, aquí aparece segmentado. Entiendo que esto sería el pájaro, esto serían personas, además aquí ha reconocido un oso y ha reconocido más información, la imagen está cortada. Pero fijaros que esto sería el concepto. Hemos visto clasificación de imágenes con posicionamiento, ¿vale? Y que sería la parte de detección de objetos, y tendríamos la parte de segmentación,
que aparecería con este tipo de imágenes donde se superponen las regiones que hemos reconocido, que hemos segmentado de la imagen y que corresponden a determinados objetos que hemos detectado. Aquí tendríamos otro ejemplo también de Deep Learning. Aquí tenéis un dataset también bastante importante sobre ciudades y, bueno, este sería un ejemplo de lo que va reconociendo un dispositivo que podría ser similar al que pueda llevar Automos, el autobús que hemos visto antes. ¿Vale? Este sería un ejemplo y aquí tendríamos de la de profundidad, ¿vale? También se podemos sacar imágenes de profundidad y establecer la distribución. Yo principalmente en la profundidad lo he trabajado con otro tipo de sensores donde bueno, aportan un poco más de información, pero también se podría trabajar con Deep Learning. Bueno, el de Lola Flores seguro que lo conocéis, el vídeo, ni siquiera lo voy a poner, es simplemente por comentar. Esto era los de Deepfake, que bueno, concretamente para esto consiguieron fusionar o superponer un rostro sobre otro. Esto es muy común, ¿vale? Aquí igual tenemos otro ejemplo de esto. Aquí hay también una competición interna para establecer, sobre todo por eso que hay bastantes problemas con este tipo de vídeos, ¿vale? Y de suplantación de identidades. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, esta página que crea caras de personas que no existen y además también se utiliza utilizando este tipo de estructura. Luego, por ejemplo, si hablamos de moda, crear diseños nuevos a partir de algunos diseños ya existentes. Aquí en esa página hay un montonazo tenía un montón de imágenes, podéis entrar y podéis visualizar la información que tiene también, muy interesante. Y luego tenemos en las redes sociales. En las redes sociales, LinkedIn, Facebook, Instagram, en todas se está utilizando información, en todas se procesa, se trabaja con Deep Learning, en algunas se hace más hincapié en la parte de imágenes, concretamente, por ejemplo, en Tinder. En Tinder, esta aplicación es capaz de aprender a partir de las imágenes con las que tú intentas buscar un match, un feeling, no me sale la palabra en español, con las que te intenta unir, establecer una unión, etiquetarte, y lo que hace es seleccionar y buscar todas aquellas que él entiende que te gustarían, en base a unos criterios que él ha ido aprendiendo conforme tú has ido usando la herramienta. Es decir, todas las imágenes que ha ido viendo, él las va extrayendo y lo que hace es generar un modelo que cualquier imagen nueva que entra la intenta clasificar dentro de esos predios que tú tienes para decirte si entraría dentro o no y te la muestra directamente. Es decir, en ese sentido, bueno, pues te mostraría esa información. Un resumen así general, que yo no sé si ha sonado algo, pero bueno, porque lo tengáis ahí también, sobre las principales en Deep Learning, lo principal para trabajar con imágenes normalmente es trabajar con redes neuronales convolucionales. Dentro de las redes neuronales convolucionales pues está la clasificación de imágenes, la detección de objetos y la segmentación. Entonces, bueno, aquí tendríais pues, algunos ejemplos, ya digo, clasificación VGG, Inception, ResNet, AlexNet, que es la que he comentado antes, en detección. Pues bueno, aquí YOLO, por ejemplo, que era una de las que he puesto antes, SSD, y luego para segmentación, pues bueno, ahí tenemos UNet, es una de las con las que también hemos trabajado, SegNet, en fin, que serían algunos ejemplos, simplemente porque os suena. Y en principio esto era todo lo que tenía previsto. No sé si me he pasado del tiempo o no, o si tenéis alguna pregunta, queréis que haga algún tipo de aclaración. Estoy a vuestra entera disposición. No ha preguntado nadie. ¿No ha preguntado nadie? De todas formas, cualquier consulta, cualquier duda, vamos, que os dejaré ahí, está mi correo electrónico, podéis contactar conmigo sin ningún problema y lo que esté en mi mano podéis contar conmigo para lo que sea. De todas formas, en la mesa redonda que tenemos luego a las 7, José Antonio, que vaya a estar todos los ponentes, puede ser que en todo el trayecto de las charlas surjan algunas preguntas o con temas que se puedan ver un poco relacionados, como Big Data, inteligencia artificial, y que se aproveche quizá ese momento también pues para
para que se puedan lanzar las preguntas tanto de los alumnos que van a participar en la mesa redonda como las que nos lleguen a través del foro. Estupendo, genial. ¿Vale? Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. Sí, de momento te van a lanzar una pregunta, José. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, enhorabuena por la charla, José Antonio, me ha encantado todo el tema del aprendizaje. Yo te quería relacionar con la imagen. Yo lo que te quería preguntar es, hoy día se utilizan muchas técnicas OSINT en las que se usa la búsqueda inversa de imágenes, ¿vale? ¿Cuánto de Deep Learning tiene todo eso? Conozco alguna herramienta, pero internamente no sé cómo funciona. Mira, yo estuve trabajando hace ya algunos años con lo que se llama con Image Retrieval, que es recuperación de imágenes. Y ahí realmente lo que hacíamos es aplicar Machine Learning puro y duro. Es decir, para recuperación de imágenes en base de datos se trabaja directamente con Machine Learning. Lo tradicional que comentaba antes. Pero es verdad que ahora mismo hay técnicas que se están aplicando de Deep Learning. Lo que no te sabría decir exactamente cuáles son los principales modelos que se están usando para recuperar esas imágenes, pero te puedo garantizar que cualquiera de los que hay de clasificación o aproximación para detección de objetos que he comentado en cualquiera de las dos líneas podría ser susceptible de poder aplicarse. El problema de todo esto es que cuando tú defines en Deep Learning una red, realmente no hay una metodología o no hay una sustentación matemática en el que te diga de alguna manera por qué ha generado esa red, por qué tienes 16 capas o tienes 20 o tienes 200 capas. Es decir, no hay algo predefinido para eso. Es decir, hay distintos modelos, distintas personas que han trabajado con distintos modelos y distintos modelos preentrenados con distintas bases de datos que aportan esa información. No sabría decirte exactamente, tendría que mirarlo cuáles son los algoritmos que se están aplicando en recuperación de imágenes, pero estoy convencido que ahora mismo seguro que se están aplicando y se está aplicando Deep Learning. Entre otras cosas porque ahora mismo se está extendiendo prácticamente a todos los ámbitos. Es decir, Deep Learning, para que haya una idea, por ejemplo, con los edificios inteligentes, que nosotros hemos hecho un estudio bibliométrico para ver cuál era el avance y tal. Hicimos un estudio bibliométrico desde 2002 hasta 2020 para ver la evolución de la inteligencia artificial y los distintos conceptos en edificios, en Green Building y Smart Building, ¿no? Y no aparecen hasta 2016, no empiezan a aparecer referentes, pero realmente no aparecen hasta 2018. Y en 2018 se ve un boom en todo lo que tiene que ver con Deep Learning en este ámbito, pero que es extrapolable prácticamente a cualquiera de los ámbitos. De hecho, está tan de moda ahora el concepto de inteligencia artificial que empiezan a aparecer problemas. No sé si habéis percatado ahora, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, te mueves, si te vas a China, para acceder prácticamente a cualquiera de los servicios, tienes reconocimiento de rostro. ¿Vale? Ese reconocimiento de rostro al final te permite comprar algo o no comprarlo, acceder a un sitio o no acceder a un sitio. Y bueno, estamos hablando de China, pero es que si te mueves a Estados Unidos o te mueves a cualquier otro sitio, los fines son más comerciales, son otro tipo de fines, otra finalidad que al final digamos que controlan en los mismos términos, pero con otros objetivos, ¿no?, que hay predeterminados. Y ya te digo que eso se está extendiendo prácticamente a todo. Entonces, en este sentido, una de las cosas que está apareciendo ahora es el concepto de sesgo en inteligencia artificial. Y en esta línea sí que es verdad que en Estados Unidos están trabajando y ahí hay algunos. Os recomiendo, si podéis verlo, hay un documental, no sé si se puede hacer o no, pero bueno, os lo digo si queréis, en Netflix, que se llama Sesgo Codificado y se ve, no sé si lo habéis visto, y se ve cómo el reconocimiento de rostros, por ejemplo, varía en función de si eres un hombre blanco, una mujer o un hombre negro, una mujer negra. En función de la raza varía la tasa de acierto del algoritmo. Entonces ahí se generan determinados sesgos. O Amazon, por ejemplo, que ha tenido un problemón con los currículum, si había estudiado en una universidad femenina o practicaba algún deporte que ponía femenino en ese caso, lo descartaba directamente en los currículums. Entonces, ahí también aparece esa controversia, ese seco que también está implícito y que va un poco a colación de la amplitud o de la capacidad que está teniendo Deep Learning ahora. Es que es como un estallido, pero principalmente para mí lo más interesante es que el concepto de Deep Learning, aunque se pueda aplicar
para predicción, con redes neuronales recurrentes, por ejemplo. Las convolucionales, digamos que subyacen un poco más para lo que es la parte espacial y lo que es el análisis de imágenes. Y esto ha supuesto un antes y un después para mí en la inteligencia artificial. Es como, no sé, a ver, va a ser una nueva era. Esto ya lleva unos años funcionando bastante bien, 2013, 14, 15 empezó a despegar y con la nueva GPU que ha sacado NVIDIA, con la cantidad ingente de datos que nos llega desde IoT, esto va a ser un antes y un después, va a marcar una gran diferencia en la inteligencia artificial. De todas formas, Andrés, si está interesado en la parte de recuperación, me lo dice y puedo mirar a ver qué algoritmo, qué otro modelo están aplicando ahora mismo. Por aquí un par de preguntas, José, que quizás da tiempo en 4 minutos antes de que entre José Antonio Álvarez Bermejo. Y nos pregunta Enrique Ortega Quesada que ¿cuánto piensas tú que van a tardar en superar las máquinas al ser humano? Hay otra pregunta, por si quieres contestar de forma rápida a esta y te lanzamos la otra. Vale, bueno, responder rápido a esto. A ver, depende para qué. Es decir, las máquinas son muy buenas para unas cosas y para otras a lo mejor no son tan eficientes. Si hablamos de inteligencia, con estos nuevos modelos y con los nuevos equipos que hay ahora mismo, es verdad que aún queda mucho por hacer, pero yo no sabría decirte cuántos años, pero yo calculo que en 30 años probablemente como mucho, no sé si para el 2000, a lo mejor 2050 aproximadamente, podemos tener un cambio muy sustancial, no solo en inteligencia artificial, sino en un montón de aplicaciones relacionadas también, por ejemplo, con realidad virtual o realidad aumentada, y va a ser como un cambio, es decir, vamos a poder teletransportarnos a donde queramos y no vamos a notar esa sensación de estar realmente en un mundo virtual, sino que puede ser lo más real posible. Entonces, yo creo que con la inteligencia artificial tenemos en cuenta la computación cuántica, que está también despegando, y todo esto va a ayudar un montón a que podamos hacer procesamiento muy rápido y dotarle mucha más inteligencia. Si tenéis, por ejemplo, el chat que creó, que fue Microsoft con una y no sé qué, este lo tuvieron abierto 16 horas y, bueno, el sistema aprendió. No aprendió lo que tenía que aprender, pero aprendió en 16 horas, aprendió un montón de cosas que al final es la información que nosotros le damos. Entonces, ¿cuándo llegan a superar la máquina? Yo te auguro que no van a tardar mucho. Vale, y otra pregunta, ya para terminar, luego si quiere alguna pregunta más la pasaríamos a la mesa redonda, ¿vale? José Antonio, sería por parte de Juan Casanave, nos pregunta que cuál desde tu punto de vista sería el lenguaje o lenguaje de programación más adecuado o recomendados para desarrollar la inteligencia artificial. A ver, yo, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con Python y estamos trabajando con, claro, las librerías que utilizamos son OpenCV para pulir cosas en visión artificial y si tenemos que reducir o resamplear algunas imágenes para metérselas a los modelos, utilizamos OpenCV. Luego, Keras o TensorFlow serían las que también yo me decantaría con Python, bajo Python, ¿vale? Pero bueno, realmente se lo puede llevar. A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me atraen ahora mismo son quizás las plataformas que están dando soporte. Si tenemos Azure o tenemos Amazon Web Service, quizás, fijaros, Amazon Web Service creo que ocupa, no sé si era el 47% de servicios empresariales ahora mismo, en comparación con Google, que no recuerdo si estoy hablando de cabeza, lo mismo me equivoco en los números, no recuerdo si era en torno a un 10%, 9%. De los servicios que se están prestando a empresas, ¿no? Y veis el potencial. Entonces, yo, cualquier lenguaje de programación, pero a lo mejor quizás también teniendo muy presente Amazon Web Service, que está haciendo un desarrollo brutal en esa línea también. Vale, pues muchas gracias, José Antonio. La verdad que es muy interesante por todos los comentarios que han llegado en el chat y por lo que estamos aquí en el salón de actos, que somos profesorado al 100%. Felicitarte por tu charla, enhorabuena y nos volvemos a ver ahora en la mesa redonda. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Perfecto.